No lo olvidemos. Tengamos siempre presente. Él es fiel. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué bendición tan grande. Gracias, Jesús. Papi, no me llevas un poquitito. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Él es fiel. Qué lindo es recordarlo, ¿eh? Gloria a Dios. Qué lindo es tenerlo presente, hermanos queridos. Gracias, Señor. Cada vez que estamos sentados a la mesa en casa y me dan el privilegio de dar gracias, porque nos vamos turnando, ¿no?, para dar gracias. Y cada vez que en ese momento realmente yo siempre le doy gracias al Señor por su fidelidad. Porque esa mesa se extiende por su fidelidad. No es por nuestro propio esfuerzo, eso no quiere decir que no haya que esforzarse, pero siempre recordemos que por su fidelidad. Fíjese que estamos viviendo en un país que el que trabaja es pobre. Amén. Esa es la buena noticia que está en este mundo, acá en Argentina. El que trabaja es pobre. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Y nuestras mesas se extienden. Eso es por su fidelidad. No es por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros somos los número uno, ni porque lo logramos, no. Es por su fidelidad. Y de tanto en tanto se encarga Él de mostrar esa fidelidad, ¿eh? Gloria a Dios, es maravilloso. Él es fiel, gloria a Dios. Vamos a ver una historia hoy juntos, que es algo más que una historia, es un mensaje a nuestro corazón, gloria a Dios. Y mire, vamos a ir a San Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 22 en adelante. Usted sabe que, usted verá cuando recorremos los Evangelios, usted va a encontrar distintas historias, distintos relatos y algunas referencias luego del título de cada uno de esos relatos, ¿verdad? En donde dice, donde usted también lo puede llegar a encontrar. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 24, encontramos la historia de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Estamos leyendo Marcos 7, 24. Bueno, en Mateo 15, 21 encontramos la misma historia, uno relatado por Marcos, el otro relatado por Mateo. Y así sucesivamente. Vemos capítulo 8, versículo 14, la levadura de los fariseos, también la encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo 5. Pero esta historia del capítulo 8, versículo 22, que nos ocupa hoy, un ciego sanado en Betsaida, la encontramos solamente ¿verdad?, en este Evangelio. Y esto se repite, ¿no?, a lo largo de las Escrituras, en los Evangelios esto ocurre. Hay los mismos relatos quedan registrados en otros Evangelios y algunos solamente es la visión de uno. ¿Eh? Y a mí me interesa eso porque muchas veces me he dado a la tarea de comparar cómo lo ve uno de los evangelistas, uno de aquellos que escribieron los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, y me llama la atención cuando hay algo que está registrado allí en uno solo de ellos. Esto quiere decir que cada uno de ellos, de alguna manera, ¿no?, tuvieron una visión, y vemos que hay algunas diferencias entre una historia, la misma historia, por ejemplo, cómo lo ve uno, cómo lo ve otro. La esencia es la misma, ¿verdad? Pero vemos que la visión desde otro ángulo también lo vemos. En este caso, aquí Marcos hace un relato y detrás de este relato hay un mensaje para nosotros. Nosotros podemos leer, este relato es un milagro que hizo Jesús y es una bendición grande. Si lo leemos literalmente, encontramos un milagro, el relato de un milagro. Nosotros celebramos ese milagro, celebramos a Cristo, le damos toda la gloria y eso no sé si no es más que suficiente, pero también hay un mensaje para nosotros. Miren, vamos juntos. Un ciego sanado en Betsaida. Tengo la Biblia de la Reina Valera 60 aquí. Dice la palabra: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase.
Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hasta aquí vemos un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, una bendición grande. Y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo siempre podemos extraer, ¿no?, distintas enseñanzas y nos podemos darle distintos enfoques a la cosa. Pero yo me di a la tarea de revisar en los originales, ¿no?, en las palabras en el original, algunas de estas palabras que encontramos a lo largo de estos pocos versículos. De hecho, ¿cuántos son? Y tenemos 5 versículos. Hay algunas palabras que me llamaron mucho mi atención y yo me di a la tarea de buscar su significado. Sabemos que utilizamos, ¿no?, casi todos el diccionario Strong, ¿verdad? Y mire lo que podemos ver aquí. Gloria a Dios. Vamos a tomar el versículo 22 primeramente. Gloria a Dios. Dice que Jesús vino luego a Betsaida, ¿no es cierto? Fue a Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Ese es el significado de ese nombre, ¿no? Y fíjense, cuando uno va a pescar, ¿no es cierto?, ¿cuál es la meta? Sacar pescado, gloria a Dios. Amén. O sea, venir con un botín, ¿no es cierto? Venir con una bendición. Jesús fue con esa misión. Algo tenía que rescatar. Y es esto lo que yo quiero que prestemos mucha atención. Porque había mucha gente en Betsaida, ¿verdad? Pero aquí vemos que este fue a pescar, ¿no? Como en el mar, hay muchos peces, ¿verdad? Pero todo tiene un límite, ¿no? No se puede sacar todos los peces del mar, gloria a Dios. Jesús fue al rescate de uno, gloria a Dios. Dice que le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí la palabra ciego. Y yo, si quiere, usted tiene para anotar ahí, yo le doy de dónde lo saqué, no va a hacer cosa que usted no me crea, gloria a Dios. Betsaida, lo vemos la referencia en Strong es G, porque está en griego, es el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces yo le doy los números, usted si quiere se da la tarea. Y estaría bueno, porque usted fíjese, cuando nosotros compartimos una palabra aquí, es como que el Señor nos está dando una semilla, ¿verdad? Y es una bendición lo que el Espíritu Santo nos habla aquí, a todos reunidos como iglesia, pero luego eso se puede, ¿no?, se puede ir, ¿no?, de repente desarrollando cada uno de nosotros. Por ejemplo, la palabra Betsaida la encontramos en el 966. Y la otra palabra que me llamó la atención aquí, en este versículo, en el primer versículo de esta historia, en el versículo 22, es la palabra ciego. Todos nosotros sabemos lo que es un ciego. Es una persona no vidente, alguien que carece de la vista, ¿verdad? Pero en la referencia 5185, allí usted va a encontrar en estas referencias lo que figurativamente quiere trasladar la palabra original. Y aquí muchas veces el Señor nos ha enseñado a poder prestarle atención y extraer algunas figuras que representan algunas historias, algunos personajes, para poder alcanzar un sentido y trasladarlo a nuestra vida. Entonces, en cuanto a la palabra ciego, está hablando ciego físicamente o mentalmente. Y aquí se pone bueno esto, ¿no? Porque nosotros comprendemos que una persona no vidente, obviamente, es una ceguera física, ¿cierto? De la cual no tenemos nada que decir, por supuesto. Pero puede haber una ceguera, ¿verdad?, que afecta a nuestra mente. De hecho, por allí hay un refrán que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, él ve, pero no quiere ver, ¿verdad? Entonces, esto es bien tremendo. Hay cosas que nosotros podemos ver, pero no queremos verla. El no querer verla tiene que ver con el hecho de no detenernos a ver lo que tenemos que ver. Y esto tiene mucho que ver con nosotros mismos, por ejemplo. Fíjense que, yo no sé
¿Usted no tiene algún lado flaco? Yo, aunque usted no lo crea, tengo algún lado flaco. Gloria a Dios. Es el meñique. Bueno, tengo un lado flaco. Gloria a Dios. Pero no estamos hablando del peso. Estamos hablando de esos errores que nosotros cometemos, ¿verdad? Y que sabemos que lo cometemos, ¿no? Pero no sé, qué sé yo, por ahí nos cuesta cambiar, nos cuesta remontar la cosa y cometemos o caemos siempre en la misma trampa, ¿no es cierto? O tenemos alguna maña, ¿no? Y esto es tremendo porque a lo mejor alguien se encarga de hacernos ver, ¿no es cierto? No es que no lo veamos, se encarga alguien de hacerlo ver, pero como uno no quiere verlo, ¿verdad? Entonces muchas veces eso termina en una negación, ¿no? Y a eso se refiere. Este ciego que está aquí, por un lado, vemos la historia que el Señor sanó a un ciego, que no era un ciego de nacimiento, sino una persona que había perdido la vista, pero figurativamente, si trasladamos esta palabra a nuestros días, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está trasladando esta idea. Hay cosas que muchas veces nosotros vemos, pero no queremos ver, y como no queremos ver, las ignoramos. ¿Amén? Y esto es un tema, ¿no? Hay mucha tela para cortar por este lado, ¿verdad? Porque allí tendríamos que entrar y profundizar en muchas áreas tal vez de nuestra vida, pero no es el caso. Ustedes fíjense que tenemos una bendición grande nosotros, que nuestro Señor nos da, que es el poder examinarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, tenemos esa gran posibilidad. Yo puedo decir, bueno, esta palabra es el que está a mi izquierda o el que está a mi derecha o el hermano que no vino. Qué lástima que no vino fulano, esta palabra le viene bárbaro. ¿Amén? O puedo decir, realmente esta palabra es para mí. Yo no creo que vine porque estaba aburrido de la iglesia. Me trajo el Espíritu Santo. Y entonces, si me trajo el Espíritu Santo, el Señor me va a hablar en su palabra. Entonces, observemos aquí. El Señor salió en una misión. Como yo creo que todos los días tiene una misión el Señor con nosotros, ¿verdad? Todos los días hay una misión. Y a la vez, el trabajo que produce en nosotros es para que cumplamos una misión. En este caso, Jesús sale en misión, gloria a Dios, y va a buscar un botín. Pero obviamente tenía que hacer algo con este hombre, como también lo tiene que hacer con vos y conmigo, gloria a Dios. Y una de las cosas es perder justamente la ceguera. Una ceguera no física, exactamente, ¿no? Gloria a Dios. Mira el versículo 23. El versículo 23, gloria a Dios, hay 4 palabras que me llamaron la atención. El versículo dice entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. La primera palabra en la cual yo me detuve aquí es tomando. Tomando la mano del ciego. O sea, es bien entendible la cosa. Agarró la mano, ¿verdad? Que no podemos entender. Volvemos a repetir el concepto. Si nosotros lo leemos literalmente, es perfectamente comprensible, no hace falta buscarle la quinta pata al gato, porque es sencillo. Pero, siempre hay un pero en la Biblia, gloria a Dios. Tal vez el Señor tiene un mensaje detrás de esto. Y si yo estoy leyendo la Biblia, o estoy escuchando esta palabra, ¿para quién será el mensaje? Y para mí, para todos nosotros. Mire qué interesante lo que dice acá. Aquí vamos a encontrar la referencia a esta palabra en el 19:49. Recordemos que estamos hablando del griego, ¿eh? Gloria a Dios. Y figurativamente es apoderarse. En cada una de las referencias que usted va a encontrar, ¿no? Allí en el diccionario Strong, va a encontrar distintas referencias, distintos sinónimos, podríamos decirlo. Da a entender algunas situaciones. A mí me llamó la atención esto, ¿no? Apoderarse. Yo recuerdo que esta mañana bien tempranito yo le dije, Señor, dame una palabra para compartir con tu pueblo. Y yo creo en la guía del Espíritu Santo con todo mi corazón. Así como creo que si está escrito, yo no le busco la vuelta, yo lo creo y ya terminó. Amén. Ahora, fíjense, dice que el Señor, tomando la mano del ciego, se apoderó. Mire qué interesante esto, ¿no? Gloria a Dios. Porque hay una diferencia
aquí vamos a hablar, vamos a ser los ciegos nosotros, ¿eh? O aquel que está, que tiene carencia de algo. Recuerdan cuando usted y yo estamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, hubo un momento en donde entendimos, algo pasó, algo no, el llamado del Señor alcanzó nuestro corazón, etcétera, etcétera. Algo ocurrió. No sé cómo describirlo, no sé cómo lo vivió usted, yo sé cómo lo viví yo, ¿verdad? Pero una cosa, ¿verdad? Es decir, Señor, ayúdame, gloria a Dios, ¿verdad? Pero teniendo alguna reserva. ¿Cómo es esto de la reserva? Fíjense, a usted o a cualquiera, o a mí, a cualquiera de nosotros nos pueden decir, Dios te puede ayudar, ¿verdad? Y nosotros podemos creerlo o no. Nosotros podemos entender que Dios ayuda, sí, Dios ayuda, pero creemos que nos puede ayudar a nosotros. Creemos que realmente el Señor se puede hacer cargo de lo que... O pensamos como tal vez pensaba yo, que tal vez la dificultad que yo tenía era algo que para el Señor no... Porque la dificultad que yo tenía era por mi culpa. Entonces, digo yo, el responsable de la problemática que estoy viviendo es culpa mía. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Hasta que pude entender que el Señor cuando toma una vida, le importa todas las áreas de esa vida. Y quiere trabajar con cada una de ellos. Amén. Entonces, fíjense que me llamó la atención esta palabra. Aquí, gloria a Dios, a ese ciego que el Señor salió a buscar, a rescatar como un botín, estamos uniendo, estamos parafraseando esto, Betsaida, ciego, y tomando, se apodera de él. Y esto es interesante porque vos y yo tenemos que entender que nuestra vida está en su mano. Y tenemos que tomar conciencia porque Él se apoderó de nosotros. Esto es bien interesante. Si vos te apoderás de algo, ¿verdad? Quiere decir que vos tomaste algo, lo quitaste de su lugar, se lo quitaste al dueño que lo tenía o el dueño anterior y hoy ocupa otro lugar. El Señor nos rescató, nos tomó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz. ¿En dónde ya el príncipe del reino de las tinieblas, de este mundo, ya no tiene potestad sobre nuestra vida? Él va a seguir diciendo que tiene el control y bla, 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 bla. Pero usted y yo tenemos que saber que el Señor se apoderó de nosotros. ¿Cómo se apoderó? ¿A la fuerza? No. Nosotros rendimos nuestro corazón a Él. Él pagó con su sangre y hoy nosotros tenemos nueva vida. Amén. Entonces, pero Él se apoderó. Esto es lo que pasó con este ciego. Lo tomó y se apodera. Gloria a Dios. Luego vemos aquí otra de las palabras que me llamó la atención y fue la palabra mano. Gloria a Dios. ¿Y qué te puede llamar la atención? Mano es la mano. ¿Amén? Eso volvemos a repetir. Literalmente, mano es una mano y ¿qué nos puede llamar ahí? Pero esta palabra mano la vamos a encontrar en el 5495. Gloria a Dios. Y tiene que ver con medio o instrumento. Entonces, fíjense, no lo agarró de la oreja, no lo agarró del hombro, no lo empujó, fue a Betsaida, fue a pescar, fue al rescate, fue a rescatar un botín, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Saca a aquel que tenía un problema mental, como podemos tener nosotros, porque la gran batalla se desata aquí. Decirle que está al lado tuyo, ¿seré yo el que tiene un problema mental? Mire. Ay. Ahora vos respondele, parece que somos los dos, decir, gloria a Dios, porque el problema está acá. Ay. Entonces fíjese que se apodera el Señor y lo toma del instrumento que va a utilizar. Cuando el Señor se acerca a este ciego, ¿verdad? Ocurre un milagro, como ocurrió en nuestra vida. Nosotros nacimos de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, tal vez en la vieja vida teníamos manos llenas de violencia. En esta nueva vida tiene que ser una mano renovada. Tal vez en esa vieja vida, ¿verdad?
era una mano que siempre estaba cerrada. O el Señor nos está enseñando a abrir nuestra mano, ¿verdad? Es una mano que hoy puede ser estrechada en amistad con alguien. Antes, muchos de nosotros éramos más malos que el perro atado allá al fondo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo la transformación, pero no nos tenemos que olvidar, porque fíjense, si nosotros nos olvidamos que un día fuimos ciegos, si nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, que nos fueron a rescatar, podemos llegar de alguna manera a dejar de lado la obra del Señor. Y eso es muy importante entenderlo, porque el Señor pagó con su sangre por vos y por mí. ¿Cuántos pueden entender esto? El Señor pagó con su sangre. Ese sacrificio divino, Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Dale un aplauso, querido. Ahora mira, gloria a Dios. A Él le salió caro, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que valorar ese precio que pagaron por nosotros. Esto es muy importante. Mire, vamos a seguir un poquito en esta historia. La palabra mano, un medio, un instrumento. Fíjense cuando el Señor tomó nuestra vida, hace de nuestra mano un instrumento. Antes era un instrumento para el mal, ahora va a ser un instrumento para el bien, ¿verdad? Entonces, en el transcurso, en el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra, muchas veces, hermanos míos, somos tentados a regresar. Somos tentados a volver a cometer los mismos errores. Y de hecho a veces lo cometemos. No solamente a veces queda en la tentación solamente, ¿verdad? Ahora, fíjense que cuando el Espíritu Santo a través de la palabra alcanza nuestro corazón, empieza a cambiar nuestra visión. Distinto es decir, bueno, yo voy a escuchar la palabra, vamos a ver qué sé yo, puedo entrar por acá, sale por allá. Ahora, cuando yo entiendo que la palabra la trae el Espíritu Santo, hermano, ¿quién escribió la Biblia? Podemos decir, hombres escribieron la Biblia, tienen razón, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos estamos acercando a la voz del Espíritu Santo. Es muy importante esto. Empezamos a oír al Espíritu Santo. Y fíjense, cuando nosotros leemos, por ejemplo, una historia como esta o como cualquier otra, conforme nos guíe el Espíritu Santo, nuestro entendimiento va a comprender esa historia. Pero el desafío nuestro es dejar que el Espíritu Santo nos haga comprender esa historia. Amén. Y creo que lo vamos a lograr. Miren, otra de las palabras que yo veo aquí en esta historia, en el contexto de esta historia, en el versículo 23, no solamente tomando y mano, sino la palabra aldea. Y la palabra aldea también tiene su referencia, 29:68. La palabra aldea significa población, obviamente, pero tiene una referencia interesante, como trazada o levantada. Amén. Y esto es tremendo, ¿no? Porque fíjense, trazada o levantada. Es como que a este ciego lo alcanza el Señor, se apodera de él, ¿verdad? Va a tratar con su vida, pero lo saca de algo que estaba, o una situación, ¿verdad?, o un lugar que estaba bien en alto, en donde él no la estaba pasando bien, obviamente, porque tenía su carencia, que era la falta de la vista, ¿no? Pero el ambiente que lo rodeaba. Usted sabe que los ambientes son muy importantes, muy, pero muy importantes. Fíjense, hermanos míos, que los ambientes nos van afectando nuestra vida, nuestro carácter. Esta aldea de la palabra original habla de algo que estaba por encima, ¿no es cierto? Y no se refiere solamente a una colina, sino al mover que había en ese lugar. Era un mover, algo negativo, que, no sé, si lo tenemos a nuestros días, podemos de repente, no sé, compararlo con... fíjense, hay mucha gente que vive una realidad que no es la suya, que vive una fantasía, ¿verdad? Y
Y se dibuja una vida alrededor de todo eso. Lo malito es que lo cree, ¿verdad? Muchos de ellos terminan endeudados hasta la cabeza, muchos de ellos terminan teniendo problemas con todo, porque, no sé, hay algunos que son mandaparte, ¿no es cierto? Otros que tienen problemas porque vos te pensás quién vos sos, y que esto, que el otro. Y no, ahora que ya estoy acá me voy a vivir a Belgrano, ¿no? Yo tengo que vivir ahí, yo no puedo vivir en Villa Luzuriaga, ¿no? Pero naciste en Villa Luzuriaga, y no importa. No me quedo acá, yo tengo que vivir en Belgrano, gloria a Dios. Entonces, fíjese, mi abuelo lo llamaba piojo resucitado. ¿Amén? Y fíjese que pero es bien triste esto, ¿eh? Es bien triste porque hay mucha más gente de lo que uno se imagina que vive esto. Y el Señor te baja la realidad. Te baja la realidad y obviamente que Él te va a hacer sentar con príncipes. Él te va a hacer sentar en mesas de príncipes, te va a poner, pero él lo va a hacer. Pero una cosa es que lo haga Dios y una cosa distinta es que nosotros busquemos nuestra propia posición, busquemos nuestros propios caminos y muchas veces creamos, ¿no? Creamos que por ahí somos más que otros. Y esto es un tema en el Señor, ¿eh? Tiene que trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera, hermano mío, que cuando nos hace bajar a tierra, ahí tenemos que reaccionar, ¿no? Y algo de esto pasaba en esta aldea, en donde este hombre estaba sufriendo y padeciendo allí. Entonces, mire, ¿a usted qué le dijeron? ¿Nunca le dijeron que usted es un ignorante porque se entregó a Cristo? ¿O porque va a la iglesia? A mí solo, no. ¿A usted le gusta que le digan ignorante? ¿Qué le va a gustar? A mí tampoco me gusta que digan ignorante, ¿no? Pero, y no fue tentado a defenderse solo, decir, no, yo que no soy ningún ignorante sos vos que te va a perder. No, pero no se trata de eso. Se trata de que el Señor nos hace bajar. Nos hace bajar. Y bajándonos el Señor empieza a trabajar con nuestro orgullo, empieza a trabajar con nuestro ego personal, empieza a trabajar con esas mañas que por ahí tenemos y que tenemos que abandonar. Y es maravilloso ese trato cuando lo entendemos. Si no lo entendemos, lo sufrimos. Y quien lo vive en la carne, ¿verdad? Cuando el Señor trata con una vida y lo vive en la carne, lo sufre con el riesgo de poder retroceder. Ahora, el que realmente se entrega de corazón a Cristo sabe que Él ama al Señor y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque esté en la cima o aunque esté abajo. Porque si el Señor dice que nos va a levantar y que nos va a sacar de cola y nos va a poner por cabeza, ¿a quién se le ocurre pensar que en algún momento uno no puede llegarse cola? Si el Señor te va a sacar de cola y te va a poner por cabeza, hay personas que creen que son cabeza. Por ahí ni les da para ser cabeza, pero ellos creen que son cabeza y jamás se ubican en que tal vez están haciendo cola. Yo prefiero que me vean en la cola y que el Señor me saque y me ponga por cabeza. Y no que de allá arriba me bajen de un ondazo. Amén. Y la vida se encarga de bajarnos de un ondazo. La vida y el diablo se encarga. Ay, Dios mío. Porque Él te humilla. Es terrible esto. Mire qué interesante lo que encontramos acá. Gloria a Dios. Fíjense, estamos por el versículo 23. Gloria a Dios. Dice que lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea. Y hay una palabra aquí que termina el versículo 23. Y es la palabra algo. Algo. Gloria a Dios. Y yo me llevé una sorpresa cuando fui al 5100, que es la referencia del original, porque allí habla de la reputación o la vida de un hombre. Fíjense cómo el sentido original muchas veces no tiene nada que ver con la traducción nuestra. Porque vamos al versículo. El versículo dice, lo sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. O sea, le preguntó si veía algo. ¿Algo qué? ¿Qué es lo que el Señor esperaba que él vea? Y la palabra algo tiene que ver con la reputación de los hombres, la vida de los hombres. Entonces, fíjense qué tremendo, porque volvemos a la obra que el Señor hace en nuestra vida. El Señor va a comenzar un proceso para restablecernos la vista, ¿verdad? El Señor va a trabajar en nosotros de tal manera que podamos alcanzar a ver
lo que realmente tenemos que ver, porque sabe una cosa, el Señor nos llama para que cambiemos. Si el Señor nos llama y nosotros seguimos siempre siendo los mismos, algo está fallando. O sea, el Señor nos llama porque quiere producir un cambio en nuestra vida. El cristiano que dice, no, yo ahora con Cristo vivo mejor que antes, porque antes tenía esto, ahora tengo a Cristo, va a ir mejor. No. El Señor quiere producir cambios en nosotros. Eso tenemos que entender. Y esos cambios obedecen a la voluntad que Él tiene, al proyecto que Él tiene, al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. O sea, la obra que va a realizar el Señor en nuestra vida es una obra que Él la lleva adelante para que se cumpla el propósito que Él tiene en nuestra estadía sobre la tierra. Y esto es muy importante entenderlo. Nosotros tenemos un día para nacer y un día para morir, ¿verdad? Ese lapso de tiempo que el Señor nos da aquí en esta tierra, nosotros estamos supuestos a cumplir un propósito. Podemos pasar sin pena, sin gloria, lejos de ese propósito. De hecho, hay muchas personas que nacen y mueren sin haber alcanzado jamás, ni conocido el propósito del Señor, porque no les interesó, porque su mente estaba en otro lado. Entonces, el Señor en esta historia nos muestra a nosotros que Él saca a esos ciegos, los pone aparte, en este caso fue de una aldea, de ese lugar de soberbia, de altivez, ese lugar en donde, y los pone a un costado y lo toca y dice, ¿qué ves? Tenés que ver algo, ¿verdad? Y en eso que tenía que ver, hermano mío, tenemos que saber mirar. Dice, gloria a Dios, reputación, vida de un hombre. Ahora, a usted y a mí, lejos de Cristo, ¿qué nos interesaba? O sea, ¿qué veíamos en el ambiente donde nos movíamos? A lo mejor veíamos un hombre, una mujer igual que nosotros. ¿Amén? Ahora el Señor nos hace tomar distancia de ese lugar, para que podamos ver, ¿no?, lo que Él observa, la reputación, la vida de los hombres. Y nosotros estamos comprendiendo, alcanzando entendimiento de que alguien que está lejos de Cristo, hermano mío, no va a vivir la vida que Cristo diseñó para él, sino que va a vivir la vida que él mismo decida vivir. Y eso es un experimento, puede salir bien o puede salir mal. Pero cuando alguien se rinde a Cristo y le dice, Señor, maneja mi vida, ahí no hay error posible, porque el Señor no falla. Él sabe lo que tiene que hacer con nuestra vida. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen conmigo? El Señor no falla. Aleluya. El Señor no falla. Fíjense qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos tanta diferencia entre la traducción nuestra y la palabra original? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta quién tradujo. Por eso vemos que hay distintas traducciones y vemos que hay diferencias. No en el sentido general, pero sí conforme al idioma, conforme a la época, conforme... Hoy usted no escucha a la gente hablando de visteis, obrasteis, concupiscencia y demás, no. Entonces, una traducción actual no va a ser igual que la de 1960 ni la de 1500 que tenemos por allí, la de Eroso, ¿no es cierto? Hay diferencias. Por ejemplo, usted va a ver que acá vamos a encontrar una misma palabra en el original que se traduce de manera distinta para nosotros. Mire, gloria a Dios. Por eso que darse a la tarea muchas veces de llegar, ¿no?, un poquito en profundidad, viendo los... Obviamente, bueno, te vas a poner a mirar todas las palabras en el original. No terminarías nunca y te harías una ensalada bárbara. Pero guiado con el Espíritu Santo, el Señor te va a inquietar en algunas palabras. A mí me inquietó en algo. Algo está más que claro lo que significa algo. Pero vamos a los originales y vemos lo que significa y ya no está tan claro. Ya hay algo debajo de la letra que el Señor nos quiere trasladar. Observemos algunas palabras, gloria a Dios. Mire. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, ¿por dónde andamos? Vamos al versículo 24. Miren lo que dice aquí. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Y acá me llamó la atención una sola palabra. Mirando no me llama la atención, ver tampoco, hombres, árboles, veo tampoco, andan, me llamó la atención. Andan.
La referencia la encontramos en 40-43, gloria a Dios. Y dice proceder, moverse uno mismo. Entonces, cuando el Señor alcanza la vida de este ciego, Él le dijo, ¿ves algo? ¿Qué ves? ¿No? Con la finalidad de que Él pueda ver el ambiente donde estaba, que Él pueda ver dónde se encontraba, en la aldea, cuál era la característica, cuál era la movida de esa aldea, ¿no es cierto? Cuál era el ambiente, cuál era ¿no? lo que rodeaba a toda la gente que vivía en esa aldea. Entonces este hombre, ¿no? Este hombre, claro, si vemos en la historia completa, vemos que lo tocó 2 veces. Es como que el primer toque no vio todo, no exactamente como era. Pero dice que vio a los hombres, pero le pareció ver árboles. Y que andaban. Ahora, la palabra andaban tiene que ver con el proceder o moverse uno mismo. Entonces, fíjense qué tremendo esto, porque usted ha escuchado que mencionamos en muchas oportunidades la palabra remanente. El remanente es un grupo. El Señor tiene distintos remanentes en muchos lugares. Y a ese remanente, como ocurrió con este hombre, en algún momento, cuando llega el Kairos, el tiempo de Dios, toma a esa persona, lo toma de la mano. Un instrumento que luego va a usar él, como pasó con este ciego. Se apodera de él, lo saca de allí, lo toca y le dice, bueno, ahora, ¿qué ves allí? Porque si este ciego no veía lo que tenía que ver allí, viendo se pegaba la vuelta y se volvía a meter otra vez en la aldea. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí a las claras nosotros vemos que hay una vida distinta para nosotros. Pero lamentablemente todavía tenemos los pies sobre esta tierra, todavía no vamos al cielo. Entonces, hay un ambiente que nos rodea, hay una sociedad que nos rodea. Y vemos que lamentablemente va en decadencia, ¿no es cierto? Va en decadencia. Y vemos como las costumbres cada vez son, ¿no? Son más osadas, las cosas, cada vez el mal se va multiplicando, la educación va siendo degradada, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso es el escenario que nos rodea a nosotros. Pero vos y yo somos hijos del Señor. Él pagó con su sangre por nosotros. Cuando vos y yo abrimos nuestro corazón a Cristo y le decimos, Señor, yo te acepto como mi Salvador, estamos aceptando ese sacrificio que lo hizo por nosotros. Y el Señor nos toma y nos pone a un costado, afuera de la aldea. Y nos dice, ¿qué ves? Esperando que nosotros veamos la reputación de los hombres y esperando que podamos ver cómo se mueven por sí mismos, por sí solos. Esa fue justamente la traducción de esta palabra. Ahora, si nosotros empezamos a ver la reputación de los hombres que están sin Cristo, ¿no tendríamos que cambiar nosotros, que salimos del mismo lugar, pero el Señor nos está dando una vida nueva? Obviamente que sí. Y por eso le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. No es que es mágico, pin, te tocó y ya está, ya cambiaste todo. Hay un trabajo porque a la carne, a su carne y a mi carne, le gusta muchas de las cosas de la aldea. Amén. Y tenemos que tomar la decisión de decir, no, yo me alejo de esto porque mi Dios, que entregó su vida por mí y me pagó con el precio de su sangre, Él no me quiere en la aldea. Él no me quiere, y como tengo confianza y sé que Él quiere lo mejor para mí, yo me voy con Él. Me voy con Él y sigo sus pisadas. Es una decisión personal. Ahora, observemos algunas palabritas más. Mire, gloria a Dios. Pero pastor, no tiene nada que hacer, vos que te pusiste a buscar todo esto. Y mire, para hacer tiene un montón de cosas. Pero el Señor me inquietó en estas palabras, hermano. Mire el versículo 25. Gloria a Dios. El versículo 25 encontramos la primera palabra. Me detuve en 2 palabras. Lo leemos juntos. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Yo me detuve en 2 palabras. Una fue ojos.
¿Escuchó? Ojos. ¿Y qué? Los ojos. O sea, ¿qué puede haber de especial allí? La palabra ojos, tenemos la referencia 3788. Dice, por implicación, se está refiriendo a la visión, en lo natural. Se refiere a la visión. Los ojos se refiere a la visión, obviamente. Chocolate por la noticia, ¿no es cierto? Pero figurativamente tiene que ver con la envidia. Mire. Gloria. Esto es bien tremendo. Tiene que ver con la envidia. ¿Y nosotros qué decimos? Yo no soy envidioso. ¿No? ¿Usted es envidioso? No. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Gloria a Dios. No, nosotros no somos envidiosos. Gloria a Dios. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque puede ser que a usted no lo vuelve loco la envidia. Hay personas que le hace mal. Hay personas que se retuercen esta espuma por la boca, le sale cuando a alguien le va bien y a él le va mal y yo no sé. Personas que se ponen realmente mal y viven mal, viven amargados. A lo mejor usted no es una persona de eso, yo tampoco, yo la verdad, Dios lo bendiga y chao. Pero qué tremendo, ¿no? Porque si nosotros vamos allá, ¿no? Como va el Espíritu Santo, allí a la profundidad de la cosa, ¿no? Una cosa, yo no sé si no somos envidiosos. Me parece que tenemos que, ¿no? Me parece que esto está... Dime. ¿Cómo se dice? Una envidia sana. Claro, una envidia santa, ¿no? Gloria a Dios. Mire, qué tremendo, ¿no? Mire, una madrugada hace muchos años atrás, yo iba a trabajar y salía a la 1 de la mañana después de hacer, en aquellos días, un programa que se llamaba Ondas de Jesús, que iba de 12 a 1. Entonces yo entraba a Capital por la zona sur y recuerdo que iba por Paseo Colón, ¿no? Estamos hablando que ahí yo habré llegado aproximadamente 1:30, ¿no? No había nadie, era un invierno, un día de semana, no había nadie. Y veo un Mercedes-Benz allí adelante mío, ¿no? Mercedes blanco, precioso el Mercedes-Benz, ¿no? Y un melenudo que lo manejaba. No cerraba, ¿no? Entonces el primer pensamiento, digo, este lo robó. Porque, claro, un melenudo, ¿no? Este lo robó. Entonces me pongo al lado del semáforo, llegamos juntos al semáforo, gloria a Dios, y lo miro, ¿no? Y el hombre me miró diciendo, ¿qué mirás, no? Y lo miro bien, y era Sebastián. ¿Sabe quién es Sebastián? Claro, el cantante Sebastián, el cumbiero, gloria a Dios. Y qué bárbaro, porque en aquellos días en mi iglesia se congregaba Pocho, a la Pantera, ¿no? Entonces, bajo la ventanilla y nos ponemos a charlar en el semáforo con Sebastián. Pero esto es tremendo, porque ahí yo me di cuenta que había un propósito de Dios. Porque cuando le menciono a Pocho, y yo, déjame de embromar con Pocho, otra vez tiene cansado con Cristo, ¿no? Ya me tiene cansado, porque el otro le predicaba que se convirtiera y demás, ¿no? Y le digo, mirá, yo vengo de la radio ahora y acabo de pasar una canción tuya. ¿Mía? Sí, pero no de esas que vos tenés, gloria a Dios, sino una que Pocho le hizo grabar. Usted sabe que Pocho la Pantera, cuando se convierte a Cristo, empezó a predicar la palabra a todo ¿no? Y grabaron un disco con... estaba la bomba tucumana, la de la pollera amarilla, estaba el que cantaba Violeta, que no me acuerdo cómo se llamaba, Alcides, estaba el Petizo, el que tendrá el Petizo, Ricky Maravilla, todos esos. Cacho Castaña cantando un tango para Dios. Sí, no, tremendo, fue tremendo, los hizo cantar a todos para el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y una bendición, pero claro, obviamente la carne tira, algunos se convierten, otros no, gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que el hermano Pocho andaba por ahí, pero
¿Cómo empezó todo? Si yo me pongo y soy honesto conmigo mismo, ¿verdad? A mí me gusta el Mercedes. Y si yo lo miré es porque me gusta. Y si consideré que el melenudo no se merecía el Mercedes, seguramente consideré que el Mercedes me lo merecía yo. Si nosotros, si somos francos, amén, la cosa funciona por ese lado, amén. Y resulta que me encuentro con un propósito del Señor. Porque empezamos a parar en todos los semáforos, ¿no? Y seguimos Paseo Colón, llegamos a la Casa de Gobierno, pegamos la vueltita y nos fuimos por Leandro en Alén y Libertador, y así nos fuimos, charlando con este hombre. Bueno, el tema está en que, fíjense qué tremendo, porque el Señor nos llama para cumplir un propósito, pero en el camino nos va mostrando cosas que de repente podemos nosotros no verlas, o no querer verlas. Yo cuando lo vi, no al melenudo, cuando me vi a mí, cuando vi lo que el Señor me mostraba a mí, y la verdad no me gustó. Me hubiese de repente decir, bueno, no. ¿Para qué quiero el Mercedes si yo con mi 504 estoy bárbaro? Pero no, yo quería el Mercedes. Amén, o sea, esa es la realidad. Después me di cuenta que arriba del Mercedes o del 504 yo era el mismo. Y que tal vez es peor, a lo mejor arriba del Mercedes dejó de ser el que el Señor pensó, el que el Señor iba a querer diseñar de mi vida. Y me puedo alejar del propósito del Señor. Pero eso es una suposición, no lo sabemos. Ahora, el hecho es que a medida que el Señor nos toma y se apodera de nosotros, comienza una obra en nuestra vida. Y nos va mostrando cosas que a lo mejor están escondidas en mi corazón. A veces está cumpliendo el propósito. A veces está cumpliendo el propósito. Nosotros podemos estar sirviendo al Señor, involucrado en su obra, en algún área, en lo que sea. Y fíjese, esa noche yo venía de servir al Señor. Y de repente, por el hecho de que servamos al Señor, no quiere decir que nosotros ya estamos perfeccionados. No quiere decir que nosotros ya estamos inmaculados, estamos en el... No, de ninguna manera. Estamos, como dice el pastor, estamos en obra. Estamos en obra todavía. Como dicen las páginas de internet, está en construcción la cosa, ¿no es cierto? Ay, Dios mío, gloria a Dios. Pero la obra la va a terminar el Señor, ¿cuánto lo creen? ¡Aleluya! Y lo vamos a dejar. No le vamos a hacer huelga. Vamos a dejar que termine la obra, gloria a Dios. Otra de las palabras que vemos aquí, aparte de los ojos, gloria a Dios, es la palabra mirase. Gloria a Dios. Porque tiene que ver, obviamente, está orientado a recibir la vista, pero no tan solo eso, sino levantar la vista. Esta referencia usted la va a encontrar, a ver, ya le digo, mire, gloria a Dios. 308, G308, la palabra mirase. Entonces, levantar la vista. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque aquí ya nos encontramos con que el Señor toma a este hombre, que fue a rescatarlo como un botín, ¿verdad? El problema estaba en la mente de este hombre, lo tomó, se apoderó de él, ¿verdad? Empezó a bendecirlo, lo saca del lugar donde estaba, gloria a Dios, toca su vida, ya le hizo el primer toque, le empezó a mostrar una realidad que él antes no veía, de dónde se movía, ¿no es cierto? Y trabajó, ¿no?, con su envidia, gloria a Dios, y luego empezó a levantarle la cabeza, o mejor dicho, orientarle la vista. ¿A dónde tiene que apuntar la vista? Porque si nuestra vista no apunta para arriba, ¿para dónde puede apuntar? Para abajo. Entonces abajo vemos todo lo terrenal, lo que concierne a todo lo que aquí se mueve, si bien usted no puede andar caminando mirando para arriba, eso lleva todo por delante, pero no estamos hablando de lo natural, estamos hablando en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y el que es sabio va a entender que necesita desarrollar su vida espiritual antes que su vida terrenal. Porque si nosotros queremos desarrollar nuestra vida terrenal descuidando nuestra vida espiritual, ¿sabe qué vamos a encontrar en el camino? Fracaso. Entonces, ahora, distinto es cuando nosotros apuntamos para arriba primero, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar de lo que ocurre aquí abajo. Y aquí abajo hay muchas situaciones que a vos y a mí nos importan, ¿verdad? Pero imagínense que la cosa es bien tremendo, hermano, bien tremendo, gloria a Dios. Mire, fíjense
que... Ay, Señor, mire, hay algunas situaciones que a veces nos tocan vivir en Cristo. Y tiene que ver, usted jamás se olvide que cualquier situación que usted viva en el Señor tiene que ver con la obra que el Señor va a hacer en su vida, o está haciendo. Amén. Entonces, ¿cuántos conocen la historia de Naamán en la Biblia? Cuando a Naamán lo mandan al Jordán, fue una humillación para él. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quería humillarlo? No. Era necesario que él descienda un poco, porque si estaba allí arriba en su trono, no iba a recibir nada de Dios. Amén. Entonces nosotros, para poder recibir algo de parte de Dios, tenemos que bajar del trono. ¿Y qué trono? El trono de gobierno de nuestra vida, de nuestro corazón. O sea, tenemos que rendirnos a Él y dejar que Él sea el conductor, que Él conduzca nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Eso tiene que ver con mirar para arriba. Pasemos al próximo versículo. Mire lo que dice aquí. El versículo 26. 3 palabras me llamaron la atención. 3 palabras y otro capítulo y otro versículo de Marcos. Mire, la palabra, versículo 26 dice, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Dice la palabra envió. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este versículo, porque ya en el versículo 25 vemos que el Señor obró en la vida de este hombre. Obró de tal manera que él empezó a ver con más claridad, ¿verdad? Como pretende el Señor que nosotros veamos con mayor claridad lo que Él quiere que veamos. Amén. No estamos hablando de la vista a lo natural. Amén. Entonces, dice que lo envió. Enviado tiene que ver, mire, la palabra la vamos a encontrar en el 649. Una de las referencias que nos da esta palabra en el original es propiamente una misión. Entonces, aquí la cosa se pone buena, porque la palabra de Dios no es para uno, ni para dos, es para todos nosotros. Hay una misión. ¿Vos te imaginaste algún día tocar la trompeta? A ver, la trompeta. ¿Qué sé yo? A lo mejor se imagina tocó otra cosa. La trompeta, mira. Y este es el hermano tocando la trompeta. Gloria a Dios. Entonces esto es muy importante. Fíjense, uno de los primeros trabajos que yo tuve en el Señor fue el que tiene nuestro hermano Maxi, el sonido. Y a mí me encantaba. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, teníamos un lugarcito reservado para el sonido, ¿verdad? Después cuando nos mudamos, el encargado de hacer el lugarcito reservado fui yo, así que yo lo hice más reservado todavía. Entonces de repente este era el salón y por allá había un recoveco allí, ¿no? Donde no me veía nadie. Había una ventanita que yo podía verlo todo, pero a mí no me veía ninguno. Entonces yo estaba feliz. Amén. Porque ¿sabe qué pasa en la congregación? Cuando algo falla acá, todos lo miran a él. O sea, por ahí la culpa no la tiene él, pero todos lo van a mirar a él, ¿no? Y eso a mí ¡ay, Dios mío! La primera vez que hago el sonido, en una iglesia rectangular, estaba la plataforma y el sonidista, yo estaba allá. Entonces imagínense, todo esto se acoplaba a algo, todo el sonido. Y yo estaba ahí rojo como un tomate delante de toda la gente. Entonces, a medida que nos íbamos mudando de lugar, el Señor nos prosperaba, nos hacía su cabinita y nos metíamos ahí. Pero la misión no era esa. Eso era el comienzo. Eso era el comienzo. Ahora fíjense que hoy yo tengo que estar frente a ustedes. ¿Estás grabando esto? Me está grabando. Bueno, yo les voy a confesar, voy a ministrar con ustedes. Hasta que yo pude comprender lo que significa hablar bajo la unción del Espíritu Santo, a mí me costaba horrores. Porque a mí no me gusta hablar. Aunque usted a veces está pensando cuándo se va a callar. Amén. Pero a mí no me gusta hablar. De hecho, algunos que ustedes me conocen me van a observar que a veces yo no hablo. Gloria a Dios.
Y no hablo porque no tengo ganas, o sea, no es que no tenga algo para decir, por ahí si me dejan algún bocadillo, suelto ahí, pero es parte de una personalidad que tiene que ver con la vieja vida. Porque usted sabe que la naturaleza vieja todavía no desapareció en un 100% de nosotros. Somos nuevas criaturas, el Señor nos da una nueva naturaleza, pero hay una lucha. Hay una lucha, muchas oportunidades en nuestro camino que la vieja y la nueva, ¿no?, naturaleza tienen que luchar. Pero lo tremendo de esto es que esta no era la misión era otra. Pero el camino se tenía que desarrollar por ahí. Entonces usted tiene que saber que hay una misión con cada uno de ustedes. El que no lo entiende esto, nunca se va a cumplir la misión. Porque nunca va a esperar nada. Yo voy a la iglesia y chao, listo. Pero no, hay una misión. Eso es una misión, es muy importante. Muy importante. Mire, hace poquitos días yo recordaba, vi una foto, ¿no?, en las redes sociales de nuestro hermano Mario. Un hermano nuestro que partió con el Señor hace muy poquito, ¿no? Y yo recuerdo una de sus palabras. Él decía, mira, yo cada día cuando me levanto le digo, Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien. Lindo espíritu evangelístico tenía el hermano, ¿no? Y fíjense, ahí estaba la misión de él. Porque él necesitaba hablarle a alguien del Señor, ¿verdad? Y eso es importante. Lo que me pasó cuando conozco al hermano Daniel. El hermano Daniel me dijo exactamente lo mismo. Y qué bueno, Señor, dame la oportunidad, ¿no? Y cuando por ahí no tiene la oportunidad, algo le falta, ¿no es cierto? Porque es algo que el Señor puso en el corazón, que tiene que ver con la misión. Tiene que ver con la misión. Si bien todos de alguna manera tenemos esa misión de hacer obra de evangelista, hay algunos que tienen ese llamado, y especialmente para poder desarrollarlo, ¿no? Pero es tremendo poder decir, Señor, yo sé que tengo una misión, pero por ahí nos pasamos la vida preguntándole cuál es la misión. Y a lo mejor el Señor nos dio señales, a lo mejor el Señor nos habló, nos mostró, nos guió, y nosotros le seguimos preguntando cuál es la misión. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros mismos nos imaginamos la misión que tenemos. Y tomamos ejemplos. Hace muchos años atrás yo conocí a un hermano evangelista, él, ¿verdad?, que su modelo era un evangelista muy reconocido de este país. Entonces él hacía todo igual que hacía ese evangelista, era una fotocopia, pero no con el éxito que tenía el otro. Entonces la pregunta sería, si vos haces todo lo mismo y no tenés el mismo resultado, ¿qué pasa? Algo está fallando, ¿no es cierto? Hasta se ponía así y hacía así, ¿no? Igualito, y gritaba como él, y bueno, gloria a Dios. Pero con eso no basta, o sea, está haciendo una fotocopia de algo que vos viste, de un modelo que de repente vos respetaste, pero el Señor tiene con cada uno de nosotros una misión. Y lo importante es que a medida que se desarrolla nuestra vida en Cristo, alcancemos esa misión. Que no hace cosa que un día seguimos al cielo y el Señor le diga, Señor, algunos dicen, la Biblia lo dice, algunos dicen, yo en tu nombre eché demonios, yo en tu nombre prediqué, y no te conozco, le va a decir. ¿Cómo no me conoce? Y no, porque se hicieron muchas obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Algo que vos haces o yo puedo hacer y no nos mandaron a hacer. Por lo tanto, no nos van a pagar por eso. Si vos contratás a uno y le decís, venga, pintor, pínteme esta pared. Y cuando llegás a ver cómo pintó esa pared, él no me pintó las 4. Y decís, bueno, yo le voy a pagar lo que usted el presupuesto de esta pared, no de las 4. Lo que esto corre por cuenta suya, ¿verdad? No, pues usted me tiene que pagar por las 4. ¿Y por qué? Si yo te dije que pintaras una. Ahora el Señor, cuando tiene una misión con alguien, esto es muy importante. Ahora, hay un gran ataque. Cuando usted tiene un llamado que siente en su corazón, va a ser atacado ese llamado, para que usted afloje. Para que usted afloje. Y decir, no, esto seguro que no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa, voy a hacer otra cosa. Voy a empezar a orar para que el Señor me diga lo que tengo que hacer. Y ya te lo dijo. Ay, Dios mío. Bueno, después hablamos de eso. Gloria a Dios. Acompáñeme al último versículo. Lo envió a su casa. Gloria a Dios. Una misión.
Después otra palabra que me llamó la atención, está después de los 2 puntos. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Palabra, singular. No, gloria a Dios. ¿Y la palabra no te llamó la atención? Y sí, vio, qué sé yo. G3366. Y dentro es tremendo porque aquí encontramos una referencia que es ni aún, ni aún, ni aún. ¿Qué significa ni aún? Ni aún. O sea, es de alguna manera negar una realidad. Es negar una realidad. Esto es bien tremendo. Es como aquel que pierde las elecciones, hay un resultado en las urnas, pero dice, no, yo no lo acepto. Ni aún viendo ese resultado, lo acepta. ¿No es cierto? Puedo poner un ejemplo. ¿Amén? No sé, tu papá diciéndote eso así no es, y vos viendo que es así, decís, no, así no es. ¿No es cierto? O sea, y nosotros tenemos a veces esa actitud. Entonces, fíjense que lo envía a su casa, pero el Señor podía haber dicho, bueno, después del milagro que hice este hombre, y de la orden que le doy que vaya a su casa, me quedo tranquilo. Porque ¿qué va a hacer después de un milagro así? Sale corriendo para la casa. Sin embargo, le pone este no. No. Recordemos que dice, no entres en la aldea. Y de la palabra aldea, el Señor le mostró el carácter de los hombres. Le mostró el ambiente que había en esa aldea. Sin embargo, después de ese milagro, el Señor le dice, no entres en esa aldea. Y este no tiene que ver con esto, tiene que ver, mire, con justamente ni aún, o de una negación continua. Negación continua. Ahora, puede ser que usted y yo neguemos de continuo algo que no se puede negar. Sí. Sí. Y a veces caemos en ese error de negar de continuo algo que cae de maduro. Ay, Dios mío. Esto es bien tremendo. Mire, encontramos otra palabra aquí, gracias Señor, que termina, es la, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y la palabra nadie tiene la misma, o sea, la palabra en el original es la misma palabra que en el versículo 23, y en el versículo 73 la traducción es G5100, en donde vimos la palabra algo. O sea, la palabra algo y la palabra nadie en los originales es la misma palabra, que menciona la reputación o la vida del hombre. No sé si me di a entender. O sea, en los originales la palabra algo o nadie es la misma. Entonces, la traducción tiene que ver con la reputación del hombre y con la vida de los hombres. Teniendo en cuenta esto, vayamos a lo que Jesús le dijo a este hombre. No entres en la aldea, ¿verdad? Y no se lo digas a quién. A nadie que tenga que ver con esa aldea. Porque el Señor rescató a este hombre. Cuando Cristo venga, ¿cuántos saben que Cristo viene? No se lleva a toda la iglesia. Y eso es triste por un lado, pero va a ser una realidad. Entonces, ¿pero qué hace? ¿Excepción de personas? No. Recordemos que la segunda venida del Señor, está desdoblada en 2 eventos. El primer evento es la venida secreta, podríamos decir, por su novia, por la iglesia. Pero no, toda la iglesia no es novia, ¿verdad? Luego de celebrar las bodas del Cordero, mientras aquí se desatan 7 años de tribulación, vuelve el Señor. Pero ya no en manera secreta, sino que todo ojo le verá. Y muchos en la tribulación van a aceptar a Cristo. Dentro de esos muchos, gran parte del pueblo de Israel, que negaron al Mesías y que todavía lo siguen esperando. Entonces, fíjense que hay un remanente allí. Hay un remanente. Ahora, en todos lados hay un remanente. Aún en el lugar más negativo, el Señor tiene un instrumento suyo. Y va a llegar un momento en que la trompeta sonará. ¿Ah, ve? La trompeta sonará. Entonces, fíjense que esto tiene que ver con esto.
Porque el Señor le dijo, no entres en la aldea y no se lo digas a nadie en la aldea. Entonces, no entres en la aldea. Si se hubiese terminado la frase así, ya está, se puede dar por sentado que no se lo iba a decir a nadie. Pero dice, no entres ni lo digas a nadie en la aldea. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente de este versículo 26. Mira, aleluya. A ver qué nos dice esta versión. Mire, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. ¿Será que en el camino a la casa había que pasar por la aldea? Sin embargo, el Señor estaba diciendo, pega un rodeo, camino de circunvalación, no te metas allí. ¿Amén? Y esto es tremendo, porque, hermano mío, hay momentos en donde nosotros tenemos que tomar decisiones firmes. Nuestra vieja vida tiene que quedar atrás, porque la única manera que pueda quedar atrás es cuando nosotros despertamos a la realidad de la vieja vida y nos damos cuenta que nuestros peores años fueron allí, que nuestros más grandes sufrimientos y nuestros padeceres fueron allí y que el Señor tiene una vida nueva para nosotros. Entonces, cuando esto ocurre en la vida de alguien, el Señor le dice, bueno, a partir de ahora, volvé a tu casa, bendecí a los tuyos, bárbaro, transmitirle este mensaje con tales... Disfrutá del milagro de haber recobrado la vista con los tuyos, pero no pases ni le digas a nadie de allí, porque ahí es donde el Señor nos esclavizó. Entonces, fíjense, yo les contaba, ¿verdad?, que el lugar donde yo nací, ahí fue el lugar donde donde el enemigo me utilizó, me humilló. Yo no quiero saber nada. Es más, a veces me pego un giro y un par de kilómetros de más para ni pasar por ahí. Amén. Entonces, fíjense podemos decir, pero ¿el lugar qué tiene que ver? Y el lugar geográficamente nada, pero el ambiente sí. En donde uno tiene que saber que por más que estemos en Cristo, no somos todopoderosos, ¿verdad? Y el Señor en su trabajo en nuestra vida nos va quitando esos receptores que a veces nos atraen, ¿verdad? Pero no va a ser cosa que se nos pegue alguno. Otra vez por el camino, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Si acá yo soy consciente de que el enemigo se enseñoreó de mi situación, jugó conmigo, me humilló y demás, yo tengo que salir de ahí. No puedo seguir en ese mismo lugar. Pero hay algo que me atrae, algo que me lleva de vuelta. Bueno, pero ¿qué es lo que nos atrae? Justamente esos receptores que todavía puedo llegar a tener y que necesito que el Señor los cambie, los intercambie. Pero Él no lo va a hacer si yo no lo dejo. Yo tengo que decirle, Señor, obra en mi vida, obra y quita todo lo que no es tuyo y poder tener los receptores de bendición de Él. Porque aquí muchos de nosotros nos congregamos siempre. Cuando podemos nos congregamos. ¿Y por qué? Porque estamos aburridos, no tenemos nada que hacer. No, hay algo que nos... Es como un imán. Es como un imán. Yo me voy para la iglesia. Pero no, vas a hacer otra vez la iglesia. Y yo me voy porque yo tengo que estar. Yo no me puedo perder algo, yo tengo que estar en la iglesia. Yo tengo que ver a mis hermanos, yo tengo que estar bajo la unción del Espíritu. Porque eso es una muestra de que hay receptores de bendición en nuestra vida. Y que cuando el Señor hace el llamado, ¿verdad? Cuando el Señor hace el llamado, ahí la cosa, uno acude al llamado. Porque el llamado no es del hombre, no es de una institución. El llamado es de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Cerramos con esto, mire. Yo recién hablaba de un remanente. Acompáñenme a Marcos, capítulo 4, versículo, gloria a Dios, 9 en adelante. Allí el Señor estaba enseñando junto al mar, se reunió mucha gente allí, Él enseñaba, y suelta una de las parábolas principales, la más importante. Mire, entonces, obviamente mucha gente no entendió la parábola del sembrador, ¿no es cierto? El versículo 9 dice, el que tiene oídos, oiga para oír, ¿no?
Y qué tremendo esto, el que tenga oídos. Si la gente iba a escucharlo, todos tenían oídos. Pero él hablaba de un oído especial, de oír inteligentemente. ¿Amén? No solamente de oír con el entendimiento. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y para qué sirve el oído si no es para oír? En lo natural sí, el oído sirve para oír, ¿verdad? Pero el que tenga oídos espirituales. Ahora mire, gloria a Dios. Dice, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12, sus discípulos, ¿no? Le preguntaron sobre la parábola. Y él, mire lo que le responde. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Mire, ¿quiénes eran los que estaban afuera? Los que estaban escuchando el mensaje de Jesús. Amén. Pero esto es tremendo, porque si alguien quiere escuchar el mensaje, ¿cómo el Señor le va a hablar por parábolas para que no entienda? Porque eso es lo que dice el versículo siguiente. Versículo 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uy, esto es bien tremendo, ¿no? Entonces fíjense que el Señor pudo notar, porque Él escudriña la mente y escudriña el corazón, y conoce las intenciones del corazón. El Señor pudo ver que allí había gente que veía, pero no percibía. Y nosotros, que anhelamos ser discípulos del Señor, tenemos que saber que podemos ver mucho, pero tal vez no percibimos lo que Él quiere que veamos. Esto es lo que está pasando con el ciego. Es tremendo, porque luego de este capítulo 4 encontramos el milagro del ciego, que le dijo, bueno, vos tenés que ver claramente lo que está pasando allí, porque de ahí te estoy sacando. Entonces hay algo más para ver que el grueso de la gente no veía. Entonces, oyendo, oigan y no entiendan. Entonces yo tengo que oír y tengo que entender, pero no con la cabeza, sino con lo que el Espíritu Santo me hace entender y deja en mi corazón. ¿Para qué? Para convertirnos. Pero el Señor estaba viendo, percibiendo, notando, escudriñando el corazón, que había muchos que sí lo escuchaban, pero no de la manera que Él quería que lo escucharan. Y había un plan de salvación, que no los incluía a todos. Entonces fíjense que esto es tremendo, pero no puede ser, porque Dios quiere que todos se salven. ¿De acuerdo? Sí que Dios quiere que todos se salven. Pero de alguna manera tenemos que entender que lamentablemente algunos tal vez no reciban salvación y otros lo reciban en otro turno. Porque, mire, si eso lo trasladamos a los últimos tiempos, nosotros vemos, hermano mío, que el Señor toma la iglesia, a una parte de la iglesia. A su pueblo, el pueblo de Israel, lo puso en pausa hasta los días de la tribulación. Entonces, claro, va a haber distintas situaciones que la iglesia que se quede va a haber. Una es que se va a dar cuenta que se fueron unos cuantos. Empezando por ahí. Entonces, el que está en la iglesia, ¿verdad? Y ve que algunos hermanos se fueron, ¿qué va a decir? Me quedé. Y sí, me quedé, ¿no es cierto? Pero, ¿y ahora qué hago? Porque entonces se fueron. Conociendo la palabra, sabiendo que le van a esperar algunas tribulaciones complicadas, pero aún hay una oportunidad. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis que habla de aquellos que en la tribulación lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Amén. Son aquellos que van a ser rescatados en los días de la tribulación. Obviamente que el que es sabio no va a esperar ser rescatado en la tribulación. Hoy es el tiempo. Amén. De decir, Señor, yo me pongo en tus manos y anhelo hacer tu voluntad y me rindo a ti. Amén. Pero hay distintos turnos. Muchos de estos, y bueno, quedarán para otro turno. Eso es lo que estaba queriendo decir el Señor con esta palabra. Pero fíjense que entonces aquí vemos, gloria a Dios, que una cosa es lo que los hombres veían y otra cosa es lo que alcanzaban a ver los discípulos con la guía del Señor.
Esto se lo trasladamos a nuestra vida. Una cosa es lo que los hombres ven a nuestro alrededor y es lo que pudimos ver nosotros en otro tiempo. Pero otra cosa es lo que nos hace ver el Espíritu Santo en estos días. Y por eso se dice que tenga oídos, oiga. Oír inteligentemente. Saber que una cosa es lo que ven nuestros ojos naturales y una cosa es muy distinta a lo que el Señor, el enfoque que Dios le da a distintas situaciones. Es muy importante esto. Fíjense, usted sabe que una de las cosas que más vi dentro del pueblo del Señor es que en muchas oportunidades vemos que hay congregaciones donde hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y muchas de esas mujeres tienen maridos incrédulos, ¿verdad? Y que aún no abrazaron la fe de Cristo. Entonces, fíjense que si hay una mirada natural sobre eso, ¿cuál es la reacción de esa mujer? Y dale al marido hasta que se convierta, ¿no es cierto? Y alguno puede ser que se convierta, pero otro capaz que se van. Y no solamente que se quedan sin marido, sino que se pierde un alma. Nuestro Señor en la palabra, ¿qué dice? Que el marido incrédulo se va a convertir por el testimonio de la mujer. Entonces, una cosa es esa mujer que ama a su esposo y quiere que se salve, y busca y hace lo imposible, lo vuelve loco al pobre hombre, ¿no? Para que se convierta y no se convierta. Y otra cosa es una mujer sabia que ve como ve el Señor, obedece la palabra y hace lo que la Biblia le dice. Entonces, no es que se va a la iglesia y deja todo tirado, no. Ella tiene que gobernar su casa. Amén. Llega el marido, me voy para la iglesia. ¿Y pero qué comemos? No sé, hacerte una sopa esa instantánea. No, hacer la comida primero. Dejarle la comida preparadita, si él quiere comer antes que coma. Pero vos cumplí con el testimonio. Vení de la iglesia, ¿no? Entre corito y alabanza, contenta, y va y se mandó una, ¿no? Y vos te colgás y empezás los gritos también y los líos. Así no los vamos a convertir. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que con el testimonio. Ahora, ¿y si sea al revés? Si el creyente, yo vi hombres que únicamente son creyentes y las mujeres no. Ay, Dios mío. Y ahí se pone bravo. Pero en Cristo, el hombre y la mujer, el Señor mire, fíjese qué valor le dio Cristo a la mujer, que las primeras que lo vieron resucitado fueron las mujeres. Fueron testigos de la resurrección, llegaron al sepulcro, estaba vacío. Entonces, el Señor vino, de alguna manera, ¿no?, a reivindicar a la mujer, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento la cosa no era tan así. Vemos como el Señor, hermano mío, nos puso allí unidos al hombre y la mujer, juntos. No uno delante, otro atrás, o uno arriba y otro abajo. No es así la cosa. Entonces, esto es interesante entenderlo, porque si la mujer con el testimonio ganará al marido incrédulo, el hombre también con su testimonio va a ganar a la mujer incrédula. Es muy importante. Fíjese que hay algo que es interesante que dice la Biblia. Dos no discuten si uno no quiere. ¿Verdad? El que no quiere, ¿quién vendría a ser? Y el creyente tendría que ser. ¿Amén? O sea, digo tendría porque es lo que se espera, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros caemos en una trampa. ¿Por qué? Porque la carne todavía está viva y no quiere morir. Y tenemos que hacer morir a la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe lo que dijo? ¿Usted con ese amén? Gloria a Dios. Se comprometió con ese amén. Entonces ahora, ¿será que se prueba la palabra después de esto? Yo no digo nada, gloria a Dios. Pero una cosa es la vista de los hombres y una cosa la vista de los discípulos. Entonces, el Señor espera que vos y yo alcancemos la condición de discípulos y empecemos a ver las cosas de otra manera. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra, hermano. Gloria a Dios. Qué lindo, Él está aquí, hermano. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Jesús. Él está aquí, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Que el Señor nos ayude a poder ver las cosas como Él las ve. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ustedes saben, hermanos míos, que escudriñando las Escrituras nos podemos encontrar con muchas sorpresas preciosas. Dentro de ellas está el hecho de que podemos darle el sentido que el Señor realmente nos quiere dar. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante, por favor. Que pueda el Espíritu Santo en esta tarde ministrarnos esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra junto con mis queridos hermanos en esta tarde. Te ruego, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu selle en nuestros corazones esta palabra y podamos despertar a esta palabra, que podamos notar, Señor, en la profundidad de nuestro corazón, que no todo lo que ve nuestra vista natural es lo que tú quieres que nosotros veamos. Hay algo más. Cuando llega tu palabra, Señor amado, todo comienza a ampliarse. Señor, toca nuestros ojos en esta tarde, Padre amado. Como tocaste los ojos de aquel ciego, aquel que no veía en lo natural, pero evidentemente al trasladar esta palabra generación tras generación, hoy impartiéndola sobre nosotros, esto también aplica a aquellos que no ven mentalmente y nos podemos encontrar en esa situación. Señor amado, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a reconocer nuestra condición, Padre amado, pero no para culparnos o para sentir el peso de la culpa, no, de ninguna manera, porque el que peca abogado tiene en Cristo Jesús, y hoy podemos apelar delante de tu trono, Señor amado, y ese abogado intercede por nosotros. Qué bendición tan grande es estar tomado de la mano de nuestro Señor, ese Señor que va en búsqueda de aquellos que tal vez no ven lo que tienen que ver y se apodera de ellos, quitándolos de esos ambientes negativos, de esas aldeas que ya no tienen que volver a regresar. No olvidando que en las manos del Señor ocurre el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Señor amado, yo te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, que el milagro del nuevo nacimiento sea una realidad en nuestro camino hoy. Que podamos valorarlo de tal manera, Señor, que valorándolo lo tengamos en cuenta cada día. Tú pagaste a precio de sangre por nosotros. Para ti valíamos mucho, muchísimo. Para este mundo, para quienes nos rodean, tal vez no valíamos nada. Pero para ti, tú nos diste el valor que tú considerabas, un precio muy alto. Señor, gracias por ese derramamiento de sangre. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Tú entregaste tu vida y hoy nos entregas tu palabra. Vamos a tomar esta palabra, mis hermanos queridos, y vamos a hacerla nuestra. Porque vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Y no nos vamos a asustar. No vamos a negar viendo aún. No, de ninguna manera. Vamos a reconocer nuestros errores, vamos a tomarnos de su mano y vamos a dejarnos ayudar por ese Dios maravilloso. ¿Qué te parece si en esta noche hablas con Él? Aquí no es cuestión de hablar con hombre ni con mujer. Aquí es cuestión de hablar con Dios. El Señor prepara momentos como este para que vayamos a su presencia y podamos decirle: Señor, gracias. Gracias porque contigo yo veo la luz. Gracias porque tú me muestras el lado oscuro que tal vez no veía en mi propia vida. Gracias, Señor, porque también muestras el camino. Tú eres el camino. Tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Señor, gracias por esta noche. Nos ponemos en tus manos. Señor amado, yo bendigo a este pueblo en esta hora. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo a tus hijos. Y te ruego que tras esta bendición sacerdotal esté tu bendición. Extiende tu mano ahora, Señor, y alcanza nuestros corazones. Señor, bendice
Bendice, Padre amado. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Que podamos despertar al tiempo nuevo que tú tienes para nosotros. Nos tomamos de tu mano. Dice que tomaste de la mano a ese ciego, Señor. Nuestra mano está extendida y alcanzamos la tuya por la fe en esta noche. Y salimos de la aldea en el nombre poderoso de Jesús. Recibimos tu toque, Señor. Y comenzamos a ver con tus ojos. Comenzamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me conviene, qué es lo que me edifica, qué es lo que me puede esclavizar. Y tomamos sabias decisiones. No regresaremos a la aldea de ninguna manera. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos alertas, nos muestras el camino hacia la bendición, hacia el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Porque hoy somos gente de propósito. Antes vivíamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Nuestra vida era un experimento, podía salir bien o mal, pero hoy estamos en tu poderosa mano. Y estando en tu mano no hay fracaso. Estando en tu mano no hay derrota. Todo lo contrario, sino que tu bendición ya nos está alcanzando y caminaremos en tu mano hacia la victoria que tú tienes para nosotros. Y esa victoria nos alcanzará y salpicará a los nuestros, a nuestros seres queridos, aquellos que ocupan lugar en nuestro corazón. A Abraham lo llamaste cuando era uno solo y lo multiplicaste luego. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Contra todo pronóstico, allí estaba ese ciego que el Señor le cambió la realidad. Gracias, Señor, porque lo mismo que ocurrió allí en Bethsaida ocurrirá con nosotros hoy, con nuestros seres queridos, con aquellos que ocupan un lugar en nuestro corazón. Tu luz admirable ya brilla, y como vos sos luz, también nosotros lo somos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.